Hoy 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla, fiesta nacional de Francia. Sí. Con nosotros Juan Daniel Balcácer, historiador y miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Buenos días. Buenos días. Caro y fraterno amigo. Gracias. Pero no vamos a hablar de la Bastilla. No. Vamos a hablar hoy, 14 de julio, de los 20 años sin Balaguer. Decía Yulisa en la introducción del programa de la muerte de Balaguer. Sí. Pero yo decía, quizás desapareció físicamente, pero Balaguer tiene mucha vigencia. Su estilo político es reeditado a diario. Claro. Su pensamiento conservador permanece casi intacto en la agenda nacional. Y divagamos un poco sobre el liderazgo de Balaguer. Nunca lo haríamos con la autoridad que tú puedes hacerlo. Balaguer, el padre de la democracia económica. Dicen ustedes los historiadores que eso es un desaguisado. Porque una historia no se pueden sacar conclusiones categóricas de una historia en construcción. Además, la democracia todavía... En proceso. Sí, que no tiene ni madre todavía, ni padre la democracia. ¿Cómo que va a tener un padre, una democracia tan imperfecta? Juan Daniel, buenos días, vamos a hablar... Buenos días, gracias. De los 20 años sin Balaguer. No cabe dudas de que se está frente a un fenómeno político, sociológico, historiográfico, si se quiere, porque ya a 20 años de distancia de su fallecimiento, Balaguer ha devenido objeto de estudio de la historia. Y se supone que dentro de muy poco tiempo, los investigadores y analistas de personajes políticos tendrán acceso a una serie de documentación que no estaba disponible por el hecho de que el hombre vivía, estaba en pleno ejercicio de la política y los juicios que podían emitirse sobre sus ejecutorias pues estaban más bien influidos por las pasiones políticas y no por el juicio sereno del historiador o del sociólogo o del politólogo. Pienso que ya ha llegado esa hora y habrá que acometer esos proyectos de investigación. Hay algunos estudios que se hicieron en vida de Balaguer y que ahora han sido reimpresos y también ampliados, como por ejemplo el estudio de los 12 años de Balaguer del doctor Roberto Casá y el del distinguido sociólogo Wilfredo Lozano sobre el Balaguer, ya como personaje y como aquel mandatario que reunió en su gestión al frente del Estado una especie de bonapartismo, de despotismo bonapartista. De todos modos, es una figura que no puede encasillarse dentro del clásico concepto de caudillo, como lo teníamos a principios del siglo XX. Pero es evidente que, como bien has señalado, sigue presente aquel hombre legendario que el país y los medios de comunicación y los exégetas políticos estaban atentos a lo que decía, a lo que no decía. Aquí había estudiosos de Balaguer que decían que aun cuando no hablaba, cuando callaba, hablaba. Y que solía también a veces expresarse en parábolas y a la manera de Jesús, aunque Borges siempre sostuvo que quien habla en parábolas es porque no quiere comprometerse. De todos modos, Balaguer es, sin duda alguna, un personaje digno de estudio, en el caso de la democracia, pienso que su visión y percepción de la democracia era muy particular. Yo creo que aquí verdadera democracia, la que se está construyendo, se comenzó a construir a pesar de Balaguer, porque Balaguer fue una continuidad en muchos aspectos
de la era de Trujillo, del modelo autoritario de Trujillo. Y a él le correspondió naturalmente dirigir el país después de la guerra patria, después de la revolución, en medio de del punto más álgido de la Guerra Fría, y dirigir el país. Una de sus principales misiones fue enfrentar a esa generación de jóvenes que emergía de la dictadura y que fue la generación frustrada que no pudo llegar al poder. Y él, ciertamente, como un político conservador, pues le correspondió dirigir el Estado y hacer el Estado a su medida en un país que no estaba acostumbrado al modelo de la democracia y que había tenido 31 años de una férrea dictadura, y que con anterioridad a la dictadura pues habíamos vivido ya en los estertores del caudillismo político tradicional dominicano. Memoria contra el olvido, decíamos arrancando el programa, sí. El rescate de la memoria histórica, no solamente en República Dominicana. Esta es una discusión que se da en países en donde tradicionalmente se ha tenido la pugna de la pugna de la libertad, de los derechos, sí. En contra del autoritarismo, de las tiranías. Pasa en España, pasa en América Latina, en el caso de Chile, en el caso de Argentina. Claro. Se dice que en República Dominicana no está escrita la historia oscura, o la historia más oscura quizás de la época más autoritaria de la República Dominicana después de Trujillo. Esa historia, esas páginas oscuras, ¿usted cree que están próximas a verse o se sabe ya todo lo que ocurrió ahí? ¿Es necesario rescatar esa memoria contra el olvido? Quizás instalar una comisión de la verdad, como tanto también se ha solicitado. Sí, bueno, eso de la comisión de la verdad es un poco cuesta arriba, porque no imposible, pero difícil por los escollos que se pueden encontrar en el camino. Aquí la transición de un gobierno cerrado a una sociedad abierta, es decir, con la desaparición del régimen de Trujillo, se aplicó la célebre fórmula de borrón y cuenta nueva. Aquí no hubo desaparecido el tirano y desaparecidas las estructuras represivas de la dictadura. Aquí no hubo ni siquiera un juicio tipo Nuremberg para someter y perseguir a aquellos que, sobre todo en el servicio de inteligencia militar, realizaron prácticamente horrores contra la ciudadanía. Hubo sí un intento de juicio a los que participaron en el asesinato de las hermanas Mirabal, y precisamente en la Guerra de Abril, en los inicios, ellos que estaban condenados escaparon o los dejaron escapar. Aquí es muy difícil, porque aquí, al ser un país tan pequeño, fácilmente en tu familia hay alguien que también se identificó, que participó en los desmanes del régimen, y esa comisión de la verdad, o lo que ahora llaman en España comisiones de memoria histórica, persiguen buscar reparos, indemnizaciones. Aquí, por ejemplo, en las víctimas o familiares de las víctimas, nosotros no tuvimos las experiencias tan amargas que, por ejemplo, Argentina cuando la dictadura militar, o Chile cuando Pinochet, o España cuando Franco. Entonces esa comisión de la verdad sería difícil. Aquí con el trujillismo pasó lo siguiente, a diferencia de cuando Trujillo llega al poder, que Trujillo no era un caudillo. Trujillo sorpresivamente asalta el poder y entonces relega a los caudillos tradicionales. Ya Juan Isidro Jiménez había muerto, pero Horacio Vázquez era el gran caudillo y él se ocupó de hundirlo. La otra figura que tenía proyecciones de descollar era Rafael Estrella Ureña, con quien sí comenzó a trabajar Joaquín Balaguer. Y por lo menos las cualidades de Estrella Ureña, que era un gran tribuno,
Balaguer las heredó. Y Balaguer a lo largo de la dictadura, pues fue lo que Antonio Gramsci llamaba un intelectual orgánico. No necesariamente, como aconteció con muchas personas, estuvo consustanciado con los desmanes del régimen, pero fue leal al dictador. Y entonces heredó la conducción del Estado por una sencilla razón. Los Estados Unidos escogieron a Balaguer. Me parece todavía escuchar la célebre reunión en su oficina oval del presidente Kennedy, ya muerto Trujillo, cuando reunido con su equipo de política exterior, Kennedy planteó lo siguiente: tenemos tres posibilidades en República Dominicana. Un régimen democrático decente, que no había, un régimen dictatorial como el de Trujillo, que era precisamente el que se quería desmontar, y un régimen tipo castrista. Socialismo. Entonces, decía Kennedy, debemos hacer un esfuerzo por la primera opción, buscar la manera de fomentar un régimen democrático decente. No podemos descartar la segunda opción de un régimen fuerte, pero la que sí tenemos que evitar es el modelo cubano. La otra Cuba de América. La otra. ¿Y a quién debemos buscar? Seguía Kennedy preguntándole. No tenemos en República Dominicana un líder como Muñoz Marín, no tenemos un líder como Betancourt, no tenemos un líder como Figueres, no tenemos un líder como Nehru, aquel. Entonces solamente tenemos un hombre con experiencia que se llama Joaquín Balaguer. Debemos llevar a Balaguer de la mano hacia la democracia posible, no a la que se aspiraba. Democracia perfecta. Hacia la democracia posible. Lamentablemente, en ese entonces, Balaguer, que tuvo la oportunidad de establecer una suerte de diumvirato, porque el gobierno de Balaguer, entre junio del 61 y noviembre de ese año, hasta que vino el Consejo de Estado, fue un binomio entre Balaguer y Ramfis Trujillo, fueron los que dirigieron el país. Entonces Balaguer sobrevivió a esa crisis y en el Consejo de Estado, bueno, tuvo que salir del país. Pero en la Guerra de Abril, en los días de la guerra, que luego fue Guerra Patria, los norteamericanos, digamos que profundizaron aún más sus temores, y ya no era Kennedy, era Johnson. Profundizaron sus temores de que aquella generación frustrada a la que me referí, es decir, los del 14 de junio, Manolo ya había muerto, pero la generación del 14 de junio, que como tú sabes bien, recuerdas, se escindió, y esos fueron los muchachos que fundaron los diferentes partidos de izquierda de orientación marxista. Esos muchachos había que evitar que llegaran, que pudiesen llegar remotamente al poder. Y se lo tomaron en serio. Y Bosch, que había sido derrocado en el 63, nunca fue de muchas simpatías para el Departamento de Estado por sus tendencias a la democracia, a la socialdemocracia y su cercanía, sobre todo con Cuba. Claro. Entonces, ¿a quién buscaron en la revolución para que fuera el candidato? A quien ellos consideraban que era el intermedio. Joaquín No Balaguer. quiero que te vayas, Juan Daniel, sin que nos digas si tú crees que hoy finalmente se va a saber quién es que va a llenar la página 333 de la memoria del cortesano. Tenemos 20 años esperando. Él dijo 20 años o 25 años después Dijo de su 20. muerte. 20 años. Una persona Bueno, que no por su dijo edad él. iba a trascender. Sí, sí, Yo sí, creo que sí. murió primero.
fácilmente el albacea literario de... Pero tal vez se lo dejó a otro. A lo mejor ha fallecido y no lo sabemos. Yo creo que eso pudo haber sido también un rapto de creatividad literaria de Balaguer. Él sabía, sus organismos de inteligencia tuvieron que haberle informado cómo fue la trama para asesinar a Orlando Martínez. Y la página en blanco está ahí. Él también prometió un libro sobre Trujillo que en 2 partes comenzó a publicarlo, porque en la segunda, la palabra encadenada tiene una primera parte que son discursos pronunciados por él durante la era, algunos discursos, pero la segunda parte de ese libro son parte de ese libro de memorias sobre Trujillo, y luego publicó Memorias de un cortesano, de manera que si los de la Fundación Balaguer deciden algún día y unen esas dos, ahí hay un buen texto. La página en blanco, tanto Narciso como José Israel en su momento prácticamente dijeron quiénes son los que deben llenar. O sea que Balaguer no puso a jugar Guess Who hace 20 años. Sí. Exacto, sí. Yo pienso que fue un recurso. Pasó por los tribunales, aunque se dice que nunca el autor intelectual apareció. Daniel, gracias. Sí. Yo creo que ya hay que comenzar a escribir la historia de Balaguer. Hay que comenzar. Claro. Yo menciono a veces a Américo Lugo, en el 36, que Trujillo le pidió, y Américo Lugo le dijo, no se puede escribir la historia de lo actual, ni de lo inmediatamente inactual, pero ya yo creo que Balaguer... 20 años pueden ser suficientes. Sí, yo creo que sí. Sí, ya hay suficiente. Ya tú mencionaste a Casá, mencionaste a Wilfredo Lozano. Tienen estudios muy serios y muy profundos. Se puede discrepar de ellos, de sus conclusiones, pero y hay aportes biográficos, un tanto apologéticos, que hay que tomar en cuenta, como un libro que escribió hace muchos años Aliro Paulino. Pero alejándonos de la apologética y de los juicios ya de sus seguidores, de sus epígonos, hay suficiente material para un estudio objetivo, sereno y no imparcial, pero sereno y objetivo. Objetivo, como ustedes saben, quiere decir que lo que tú enuncias y concluyes concuerda con documentación fiable. Exacto. Y que otros pueden confirmar. Sí. Y sin ánimo de juzgar, porque hay que aclarar que el historiador no es juez. No juzga. No debería ser. No es. Hay una similitud entre el historiador y el juez, porque ambos trabajamos con evidencias, con pruebas. El juez es el que condena. El historiador debe explicar y hacer comprender por qué tal personaje actuó de esa manera en determinadas circunstancias. Bien. Gracias. Gracias. Un placer verlo. Igual.